conjunto de los modos de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Niño. Pasamos a la siguiente pregunta, la que figura en la orden del día con número 19, previsiones acerca del traspaso de la gestión de la AP9 a Galicia. Es una pregunta que formula la diputada doña Alessandra Fernández. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho la comparecencia, señor Niño. Ayer conocíamos ya el veto definitivo a la iniciativa de transferencia del AP9 por parte de la Mesa del Congreso, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego y que acaba de ser vetada por una minoría en el Congreso, una minoría compuesta por Partido Popular y Ciudadanos, o que es lo mismo, están intentando acallar la voz de todo un pueblo a base de mecanismos antidemocráticos como son los vetos. Parece que el Partido Popular está intentando sobrevivir a la falta de una mayoría absoluta mediante vetos. Y lo que debería ser una excepción, y no lo decimos nosotros, que lo dicen los letrados de la Cámara, que esto debería ser una excepción, pues vemos cómo están permanentemente abusando de esta argucia, ¿no? Pero no solo es el problema del veto parlamentario, sino que la justificación que nos llega por parte del Gobierno de este veto es una auténtica chapuza. En primer lugar, porque los cálculos sobre el rescate son absolutamente falsos. La fórmula que se utiliza para calcular la cantidad que supondría el rescate está hecha a base de multiplicar lo que ingresa directamente las cabinas del peaje por los años que faltan de concesión, como si la empresa concesionaria no tuviera ningún tipo de gastos ni costes, todo beneficio lo que entra en la cabina del peaje. Y claro, el resultado son cifras de 4.300 millones de euros, pero es que no se utilizan estas fórmulas para calcular. Son fórmulas muchísimo más complejas las que se suelen aplicar por las administraciones públicas, y hay cálculos hechos en este caso concreto que rondarían aproximadamente los 2.500 millones de euros y no la cifra que se está dando de 4.300 millones de euros. Esta es la primera chapuza. La segunda, la ley que se planteaba desde el Parlamento gallego no contemplaba el rescate de forma automática, sino que aparecía única y exclusivamente como una posibilidad de futuro, que en un futuro podría ser rescatada. Por lo tanto, lo que contesta el Gobierno de que afectaría a los presupuestos actuales es falso. En tercer lugar, se presenta una segunda ley por parte del Parlamento gallego después del primer veto, donde se elimina el rescate y se trae aquí única y exclusivamente la transferencia. La respuesta del Gobierno es volver a argumentar con motivos económicos cuando ya no se habla de rescate. Entonces, es como un diálogo de sordos. O sea, el Parlamento gallego se está encontrando permanentemente con un muro y la justificación del veto no tiene nada que ver con la realidad de lo que se plantea. Entonces, aquí yo creo que hay que empezar por que nos responda, bajando la realidad de lo que se está planteando aquí, con qué argumentos se está vetando esta ley. Y en tercer lugar, bueno, aparte de que se está utilizando mecanismos antidemocráticos, de que no hay forma de diálogo, que está todo hecho de una forma chapucera, aún por encima es que tiene un tufo recentralizador todo esto tremendo, ¿no? El propio ministro, cuando vino a Galicia, dijo que no podía permitir la transferencia porque si no se rompía España, así tal cual. Entonces, claro, precisamente cuando en materia de infraestructuras necesitamos más políticas de descentralización, más políticas más cercanas a las diferentes realidades territoriales. Nosotros necesitamos más soberanía para adaptar las infraestructuras a una realidad territorial, la nuestra, la gallega, absolutamente diferenciada de la del conjunto del Estado. Nos encontramos que lo que plantea el ministro es más recentralización. Y, de hecho, el veto del Partido Popular a que Galicia sea más soberana sobre el AP9 hace que, en vez de poder convertir esta infraestructura en una arteria que vertebrase toda la fachada atlántica sin discriminación de renta, porque hay gente que no puede utilizar esta autopista por los peajes salvajes que tiene, pues en vez de ser esto, el PP está convirtiéndolo en una vena más del Estado para succionar las rentas a las mayorías sociales gallegas. Y hablamos de soberanía porque la soberanía también se concreta en este derecho de las personas y de los pueblos a planificar, a gestionar y a decidir las relaciones socioespaciales que necesitan, y no lo que ustedes están planteando, que es recentralizar para poder expoliar, seguir expoliando mucho más fácilmente. Por eso le pregunto, ¿ustedes van a seguir cargándose la capacidad del Parlamento gallego a traer propuestas a esta Cámara? Y yo me alegro también de poder preguntarle a usted, porque Feijóo en este partido parece que no pinta nada. En vez de estar representando
la unanimidad del Parlamento gallego viniendo aquí a defender lo que está defendiendo todo el Parlamento gallego, se esconde detrás de un ministro que dice que es que si no se rompe España. Entonces yo le voy a preguntar si es que van a seguir vetando hasta que el Partido Popular tenga mayoría absoluta otra vez, si ese es el juego. Y una pregunta más. ¿Usted sabe por qué hay unanimidad en Galicia sobre esto? Porque todo el mundo en Galicia sabe que es un auténtico escándalo, que una autopista que ya estaba amortizada, en la época de Aznar, se volviera a regalar a una concesionaria, metiéndonos de nuevo en una hipoteca para seguir expoliándonos. Por eso el Partido Popular no se atreve ni en Galicia a decir que está en contra de esto. Por eso hay unanimidad. Por eso yo no le pregunto ya como diputada de Marea, sino que le conteste a todos los ciudadanos gallegos y gallegas por qué tenemos que seguir pagando por algo que ya es nuestro. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el señor Niño. Muchas gracias, presidente, señoría, señora Fernández. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera, el por qué desde el Ministerio de Fomento consideramos que esta autopista tiene que permanecer, que supongo que habrá leído cuáles son los argumentos, dentro de lo que nosotros denominamos la red de interés general del Estado. Y luego, como ha hecho referencia a la tramitación por una parte de la propuesta de ley orgánica de transferencia que ha sido aprobada por el Parlamento gallego y presentada en el año 2016, como también la última propuesta de ley orgánica de transferencia aprobada en este año 2017, pues le pasaré a responder también de ese tema. La autopista AP9 vertebra el eje atlántico y si tenemos en cuenta la definición que de la red de interés general del Estado hace la ley de carreteras, pues cumple con los requisitos para que estén dentro esta autopista en la red de interés general del Estado, ya que enlaza los principales centros económicos de Galicia. También esta autopista está incluida dentro de la red transeuropea del transporte. También supone la continuidad para el tráfico de largo recorrido, conecta a los principales núcleos gallegos, da continuidad a Portugal, también conecta los principales puertos de la red de interés general del Estado en Galicia, también sirve de conexión con los 3 aeropuertos. En definitiva, cumple el artículo 4 de la Ley de Carreteras para estar integrada en un itinerario de la red de interés general del Estado. Y por ello, el Ministerio de Fomento no puede promover o plantear el cambio de titularidad de esta infraestructura, como se han manifestado de manera reiterada. Con respecto a las propuestas de la ley orgánica de transferencia que se planteó por una parte en el año 2016 y que contemplaba la obligación por parte del Estado para hacerse cargo de los costes que supusiese un rescate de esta autopista, convirtiendo la AP9 en una autovía libre de peaje, pues hombre, yo no sé los cálculos que habrá hecho su señoría y yo le invitamos a conocer con detalle cuál es el porqué, la valoración que hacemos desde el Ministerio de los 4.300 millones, pero es la cifra que sale y le garantizo que es una cifra que está estimado según unos criterios razonables, hablando desde el punto de vista de la contabilidad, no la contabilidad doméstica, sino la contabilidad real. En cuanto a la segunda, que es la propuesta de ley orgánica de transferencia, que también ha sido aprobada por el Parlamento gallego en el año 2017, pues hombre, implicaba que la Administración General del Estado se tendría que hacer cargo de las compensaciones que actualmente están vigentes en la sociedad concesionaria por las obras que se están desarrollando, que como conoce su señoría, actualmente hay obras, la ampliación del puente de Rande, la ampliación del número de carriles Santiago Norte y Santiago Sur, que también se le daba una determinada valoración. Creo que esas son las razones, no las comparte, como ha dicho, pero bueno, esas son las razones y que he tenido o tengo interés en que quede claro en esta comisión. Sí, también quiero destacar algo que es muy importante. Ha hecho referencia a que los gallegos
y otros que utilizan la autopista y que no son gallegos, pues tienen que pagar un elevado peaje, que estaba amortizada la infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, no comparto que esté amortizada la infraestructura, pero sí quiero indicar, señoría, que hay un abanico de subvenciones importantes que suponen unas aportaciones relevantes desde los presupuestos generales del Estado, pues para que se haga el transporte sin pagar peaje, pues en determinados itinerarios, desde Vigo al puente, a la zona del Morrazo, entre Pontevedra y Vigo, Santiago Norte, Santiago Sur, es decir, que ya el usuario disfruta de unas compensaciones que suponen una cantidad relevante en los presupuestos generales del Estado. Y finalmente, algo que yo sí querría poner en valor, y es el diálogo que mantenemos de manera fluida con la Xunta de Galicia, gracias a la creación de una comisión en la que estamos trabajando de manera leal y que hemos conseguido llegar a acuerdos importantes, y que en todo caso nosotros informamos a la Xunta de cuál es el desarrollo de las obras y ellos nos informan también todas sus pretensiones. En definitiva, lamento que no comparta la posición del Ministerio de Fomento, pero sí tenía yo interés en dar una explicación, creo, lo suficientemente precisa de la forma de actuar por parte del Ministerio de Fomento. Gracias. Muchas gracias, señor Niño. Bueno, uno de los argumentos que se esgrimía con el tema de no poder transferir esta autopista es que era transfronteriza, se habló alguna vez en alguno de los informes. Pero esto mismo que me están dando de argumentos, en Cataluña y en Euskadi pudieron ser transferidas. ¿Qué pasa? ¿Que los gallegos somos menos? No sé si esa es la valoración, si los gallegos somos menos a la hora de transferir competencias que vascos y catalanes, y, por ejemplo, si también los gallegos somos menos que los madrileños, que en Madrid sí que se pueden rescatar autopistas y en Galicia no. Entonces, si aquí hay ciudadanos de primera y de segunda. Después, me parece muy bien lo de las subvenciones, está bien, pero tampoco nos engaña, las subvenciones las pagamos nosotros igualmente, con dinero público. Lo que queremos es dejar de pagar con dinero público a una concesionaria. Y para eso necesitamos empezar a gestionarla, recuperarla para lo público y poner una autopista gratuita. No vale con poner parches que pagamos nosotros mismos. Y bueno, simplemente decir que yo creo que si el pueblo gallego está decidido, tiene claro que esto es un expolio, lo que están haciendo, que es injusto, y ustedes no permiten por ninguna vía democrática traer esto aquí, es que no hay forma de traerlo al Congreso a discutirlo. Lo están vetando por todos lados. Al final, la gente va a tener que decidir no pagar porque no hay más alternativa, porque es injusta la ley que ustedes están planteando. Nada más. Gracias, señora Hernández. Señor Niño. Las carreteras en general, el mantenimiento, las inversiones las paga alguien. O sea, hay distintos procedimientos, se pueden pagar por peaje o sin peaje, pero siempre las paga alguien. Es decir, el hecho de que no se pague peaje no quiere decir que no hay gastos que los tengan que pagar alguien, y se pagará a través de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, que la teoría de que las autovías son gratuitas, eso no es cierto. Es decir, el coste de mantenimiento, y si quiere le doy los datos del presupuesto del Ministerio de Fomento que destinamos anualmente a la conservación de carreteras, cerca de 1.000 millones de euros. Y eso sale, lógicamente, de los impuestos que pagamos todos los españoles. Querría hacer una matización sobre la palabra rescate que estoy escuchando, y lo digo como responsable, como delegado del Gobierno de las empresas concesionarias de autopistas, aparte como secretario general de infraestructuras, que se habla de la palabra rescate. Lo que se produce es una reversión derivada de un concurso de acreedores que resultan de ese concurso de acreedores la liquidación de esas autopistas, y entonces revierten al Estado y pagando lo que se llama la responsabilidad patrimonial de la Administración, que es una cantidad que estaba reflejada en los contratos.
pero que en lo del rescate es una expresión que, si vamos al diccionario de la Real Academia, no lo define como lo ha definido su señoría. Yo sí querría, y por volver un poco al por qué esta Cámara pues ha podido vetar, o el Partido Popular y Ciudadanos han podido vetar el acuerdo adoptado en el Parlamento gallego. Hombre, es que el veto está basado en que no existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento que permitan afrontar dichos pagos y que, por otra parte, además resultan inasumibles. Supongo que su señora no está de acuerdo, pero le estoy diciendo cuál es la realidad en la que se ha apoyado el veto al que ha hecho referencia su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Niño. Pasamos a la siguiente pregunta que figura en el orden del día con el número 20, previsiones acerca del